acabar, doctor, después. Bueno, buenas tardes. En nombre de la Sociedad Venezolana de Toxicología, queremos darle la cordial bienvenida a todos ustedes quienes nos acompañan en este webinar que se organiza todos los últimos domingos de cada mes. Y hemos tenido la oportunidad de invitar no solamente a expertos venezolanos, sino también internacionales. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Antonio Camal, quien es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, tiene una alta especialidad en toxicología aplicada a la clínica, es magíster internacional en toxicología, es médico adscrito al Centro de Información y Asistencia Toxicológica del Hospital Juárez de México. Y el doctor Miguel estará conversando con nosotros sobre el manejo avanzado del paciente intoxicado. Doctor Miguel, muy buenas tardes. Gracias en nombre de la Sociedad Venezolana por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, es todo suyo para que pueda iniciar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias sobre todo por la invitación. Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy muy agradecido con la Sociedad Venezolana, con la doctora, la maestra Yola Ángel, el maestro César, el maestro Alexis, ¿verdad? Que grandes personalidades, ¿verdad? Que ya me gustaría tener digamos, todo este reconocimiento que tienen ustedes dentro de la toxicología. Y pues eso obviamente me genera un agradecimiento por haberme invitado a esta sesión, ¿no? Y bueno, como bien comentaron, yo soy de la Ciudad de México, en realidad soy de un estado que se llama Yucatán, pero pues actualmente radico en la Ciudad de México, ahí estoy en el centro toxicológico, como comentaron, y bueno, les voy a hablar un poquito de esta experiencia que nosotros tenemos y que también dentro de la literatura se ha ido formando en relación al manejo del paciente intoxicado, ¿no? Pero hablamos de un manejo avanzado cuando nos referimos a aquel paciente intoxicado que está gravemente, pues con datos de intoxicación grave, que lo inestabiliza. Y bueno, y la manera correcta en cómo tal vez tengamos que hacer este abordaje para reconocer las complicaciones que pueden llevar a una mortalidad importante. Entonces, agradezco este espacio nuevamente y vamos a dar inicio a esta plática. Bueno, ahí está nuevamente mi nombre, soy Miguel Canul y bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar inicio. Objetivos de esta plática es identificar justamente estas manifestaciones que se van a presentar en el paciente intoxicado y que van a ser potencialmente mortales, así como las estrategias terapéuticas que en muchas ocasiones las tenemos disponibles en nuestro hospital, las tenemos disponibles incluso hasta de manera prehospitalaria, pero no necesariamente las sabemos usar o nadie nos ha hablado de estas situaciones y por lo tanto desconocemos que un medicamento que tenemos a la mano en el servicio de urgencias o en el hospital puede llegar a ser beneficioso para un paciente gravemente intoxicado, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir puntualizando, es lo que vamos a ir estar viendo y aquellas herramientas diagnósticas que tenemos también para poder anticiparnos a esto. Bueno, muy bien. Yo, así como tenemos ahorita grandes personalidades en la toxicología, también ahí en México, pues tengo a mi maestra, ¿verdad? Que para mí es una de las principales exponentes y yo creo que a nivel nacional y en otras partes también del mundo de la toxicología en México, que es la maestra Patricia Escalante Galindo. Ella, dentro de sus clases que nos daba cuando éramos estudiantes, ella siempre nos refería que siempre hay que tratar primero a la intoxicación y después, o mejor dicho, tener primero paciente y después tratar como tal al tóxico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo tratamos nosotros primero al paciente? ¿Cómo podemos estabilizar al paciente? Pues algo muy importante que no se nos debe olvidar es el soporte vital, ¿no? Cuando hablamos de soporte vital, hablamos de manejo ABC. Esto es algo muy repetitivo que a lo mejor en pláticas de toxicología siempre decimos, porque es algo que se tiene que tomar en cuenta. En muchas ocasiones nosotros nos llega un paciente grave y queremos buscar un antídoto y darlo de manera inmediata. Y ocasiones que ocurren, no hay porque a lo mejor lo tienen bajo llave o está a lo mejor bajo resguardo de algún servicio que en ese momento no está disponible por el horario. Entonces, eso hace que ese antídoto no esté disponible en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre?
que justamente mientras buscamos un antídoto, el paciente está con sus complicaciones, complicaciones respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, y entonces el paciente va a fallecer de aquí a que encontremos un antídoto. Entonces, ante esta falta o esta, incluso hay genobióticos o tóxicos que no tienen un antídoto como tal. Por lo tanto, esta parte del soporte vital es lo principal que nosotros tenemos que basarnos para tener un mejor pronóstico en el paciente intoxicado. Y eso es algo que repetidamente nos decía o nos dice la maestra Patricia Escalante Galindo, ¿no? Ahora, algo aquí también, como vemos a este personaje con su lupa, nosotros tenemos que ser investigadores, tenemos que estar escarbando, preguntando cosas que a lo mejor nos parecen tontas, que tal vez no tengan algo, pensaríamos que no tienen relevancia, pero en la toxicología no, en la toxicología siempre hay que escarbar un poquito más, ir un poco más adentro de estas situaciones para que hasta debajo de las piedras poder revisar y encontrar a lo mejor la respuesta, ¿no? Cosas que creíamos que antes no tenían relevancia, sí lo son. En toxicología no hay nada que no fuera relevante, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que saber. Y bueno, aquí nada más les voy a mostrar como un preámbulo para entrar de lleno al tema, algunas situaciones que nosotros consideramos que son de gravedad en un paciente intoxicado. Entonces, vean ustedes a esta paciente, es una adolescente de 15 años de edad que lamentablemente con una intención suicida consume un plaguicida, ¿no? Consume un plaguicida. ¿Por qué? Porque los papás, o sea, los padres, o el papá se dedicaba al campo y entonces él usaba muchos productos o muchos plaguicidas. Entonces, justamente en una situación ahí de una discusión familiar, la chica se encierra a su cuarto, sin darse cuenta, los papás mete uno de estos plaguicidas al cuarto y lo ingiere, ¿no? Entonces, prácticamente ingiere al frasco completo. Y entonces empieza con sintomatología colinérgica de tipo muscarínico. Entonces el paciente empieza, como ven ahí, mucha diaforesis, ustedes lo pueden ver, la piel ahí está toda diaforética, incluso aún la paciente ha estado con abordaje de la vía aérea, tiene cialorrea, ¿verdad? Y vean ustedes las pupilas completamente mióticas, ¿no? Entonces eso nos habla de un síndrome colinérgico de tipo muscarínico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La paciente también tiene secreciones a nivel bronquial y pues obviamente se complica como vemos aquí en esta imagen. Entonces es una paciente grave, una paciente intoxicada grave. Ahora, enfocándonos en otro tipo de tóxicos, vean ustedes que también las mordeduras por algún animal ponzoñoso o un animal venenoso, que hablamos de serpientes, arañas o alacranes, eh, también nos pueden generar deterioro tanto respiratorio, neurológico o incluso cardiovascular, entre otras situaciones. Y vean ustedes, en este caso es un paciente que lo mordió esta serpiente, es una serpiente de cascabel y resulta que el paciente lo mordieron en el pie y empieza con sintomatología respiratoria, con deterioro respiratorio. Pero aparte del deterioro respiratorio, ¿qué creen? El paciente hizo una reacción alérgica al veneno de la serpiente. No solamente estaba envenenado, que es parte de las toxinas que tiene este componentes de la serpiente, sino también estaba con datos de reacción de hipersensibilidad o una alergia, como vemos aquí, al componente del veneno. Entonces empieza con distrés respiratorio, empieza con edema a nivel del respiratorio, empieza a afectar la mecánica ventilatoria y esto hace que el paciente caiga en un deterioro o en una falla respiratoria que requiere un manejo avanzado de la vía aérea, como vemos aquí en esta imagen. Ahora, otras situaciones que nos hablarían y que nos tendríamos que anticipar incluso a las complicaciones es esto, ¿no? Es pacientes con múltiple ingesta de medicamentos, ¿no? Aquí podemos observar que esta paciente con intención suicida ingiere una gran variedad, todos los medicamentos que ella resguardaba en su botiquín en la casa, lo toma, ¿no? Desde vitaminas, analgésicos de todo tipo, ¿no? AINES, opioides, derivados opioides, incluso tenía algunos antidepresivos, algunos antialérgicos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues, ¿qué será que vamos a tratar en este paciente? El tramadol que consumió, el paracetamol, el dextrometorfano, la duloxetina, el complejo B, o sea, ¿en qué nos basaríamos para dar un tratamiento? Pues nuevamente aquí recae en lo que habíamos comentado, que es el manejo ABC, ¿no? A lo mejor el paciente por todo esto tiene riesgo de hepatotoxicidad, sí, por el paracetamol, o a lo mejor tiene riesgo de una arritmia cardíaca por los antidepresivos, entre otras situaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos que tratar al paciente
¿sí? A pesar de que tomó esta gran cantidad de medicamentos, enfocarnos en las fallas que pueden llegar a presentar y no tratar de decir, bueno, voy a hacer un lavado cuando ya pasaron, no sé, 8 horas de la ingesta, 10 horas de la ingesta, donde a lo mejor ya no hay un beneficio exponer al paciente a una zona nasogástrica, que incluso no es la ideal para hacer un lavado, pero casi siempre es la que usamos y que no necesariamente quiere decir que sea beneficioso para el paciente, ¿no? Bueno, y este es otro caso de un paciente que llega con datos de cardiotoxicidad. Vean ustedes cómo se ve este trazo electrocardiográfico a través del monitor. Tiene un ensanchamiento del complejo QRS. Ahí está. Incluso la morfología de este electrocardiograma está modificada porque tiene ese ensanchamiento del complejo QRS. Y después de darle un tratamiento específico para esta parte de la cardiotoxicidad, vean ustedes cómo se modifica la frecuencia cardíaca y el trazo electrocardiográfico, ¿no? Ya no hay este ensanchado, ahora prácticamente ya está en un límite, podríamos decir, aceptable en cuanto al complejo QRS. Y resulta que cuando se investiga qué consumió el paciente, resulta que tomó aspirina y flecainida, que la flecainida es un bloqueador de canales de sodio. Entonces, también esto vamos a ver ahorita en la charla, cómo este tipo de medicamentos que bloquean algunos canales iónicos como sodio, potasio, magnesio, calcio, entre otros, nos pueden llevar a una alteración electrocardiográfica, como vemos en esta imagen. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos nosotros que dentro de lo que es el algoritmo de la reanimación cardiopulmonar o el RCP, está siempre buscar causas que pueden generar esta parada o este riesgo de parada cardíaca. Y entre las causas que nos dicen las guías están las famosas Hs y las Ts. Entonces, siempre tomar en cuenta eso, ¿no? Hs, aquí está todo lo que conlleva la disminución o sea, de la oxigenación, que es, hay hipoxia, ahí puede haber una causa de paro como hipovolemia, pérdida de líquidos, pérdida de sangre, acidez en el caso de los hidrogeniones, alteraciones en el potasio, el paciente que está hipotérmico, y en el caso de las TES, pues ahí vemos, entran tóxicos. Tóxicos específicos. Sin embargo, dentro de las Hs y dentro de las otras Ts, también estas causas que vemos aquí como tamponada, detención, o sea, neumotórax, atención, trombosis pulmonar, nos hablaría justamente de las complicaciones que podemos encontrar también en un tóxico. Vean ustedes, aquí están algunos ejemplos. Vean qué genobióticos nos pueden llevar a una hipoxia. Pues asfixiantes, tanto asfixiantes simples como asfixiantes bioquímicos. ¿Qué trastornos pueden dar alteraciones en el potasio y que pueden ser causa de paro cardíaco? Alteraciones cuando un paciente tiene exposición constante a solventes, ¿no? A la famosa mona, a los chamitos que les dicen, o los chenitos, o no sé cómo le llaman en cada región del país también les dan un nombre diferente, ¿verdad? Pero aquellos que consumen solventes, que inhalan solventes, pues pueden tener trastornos electrolíticos. Pacientes con hipotermia, desde pacientes que consumen depresores neurológicos, pueden llegar a una hipotermia importante. También datos de hipertermia maligna en el caso de un neuroléptico. Y bueno, aquí pérdida también de volumen o alteraciones en la perfusión de los vasos sanguíneos relacionados a choques cardiotóxicos y alteraciones con los hidrogeniones en el caso de la acidosis, que puede estar aumentada por alteraciones en intoxicación por salicilatos, metformina, incluso hasta paracetamol nos puede dar una acidosis metabólica importante, y desde luego los alcoholes tóxicos como el metanol o el etilenglicol, ¿no? Y aquí tenemos otras causas ya relacionadas a las T que están relacionados a tóxicos. Entonces vean ustedes cómo tanto las Hs y las Ts nos pueden estar asociados o pueden estar asociados a componentes tóxicos, ¿no? Y bueno, reconocer también que un paciente que está con parada cardíaca o que está con deterioro respiratorio, nunca olvidarnos de las famosas, las HOP killers, que hace referencia a estados clínicos que nos pueden generar mayor deterioro respiratorio, e incluso si no tratamos eso, que el paciente entonces ya también caiga en un paro, ¿no? Entonces aquí hablamos de la hipotensión, de la hipoxemia y de la acidosis metabólica, que entraría también dentro de las Hs y las T de la reanimación, ¿no? Entonces eso nada más para que tengan una idea que todo, o sea, todo, aunque pensemos que no, puede estar generado de una causa tóxica.
Bueno, muy bien. Entonces, esto ya es algo que a lo mejor dentro de las clases de toxicología, dentro de algunos talleres o cursos nos han mencionado, que incluso en medicina nos dicen que para poder diagnosticar a cualquier paciente tenemos que hacer una adecuada anamnesis, un adecuado interrogatorio, una adecuada exploración física, complementar tanto el interrogatorio como la exploración con apoyos de pruebas diagnósticas como radiografía, electrocardiograma, gasometría y después ya enfocarnos específicamente en lo que queremos tratar, ¿no? Y entonces el tratamiento siempre se va a basar en manejo ABC, ¿no? Y entonces primero A, luego B, luego C y al final medidas de descontaminación, eliminación o ya un enfoque más específico hablando de un antídoto o un antagonista, ¿no? Entonces, nunca olvidarnos de esta situación, ¿no? Nunca olvidarnos de hacer un buen interrogatorio. Es lo que nos va a dar, yo creo que el 50 o más porcentaje en relación cuando tenemos una sospecha diagnóstica. Y bueno, también recordar que los genobióticos muchas ocasiones van enfocados a dañar o a tener repercusiones en ciertos sistemas muy específicos. Entonces hablamos que si nos consumimos o se consume un beta bloqueador, tal vez el órgano de choque implicado en el riesgo va a ser el corazón. Si hablamos de paraquat, el mayor riesgo de complicación va a ser enfocado a lo pulmonar. Si hablamos a lo mejor de un alcohol tóxico como el etilenglicol, saber que el principal órgano que va a estar afectado y que nos va a generar repercusiones es el riñón, ¿no? Y el paracetamol, pues el hígado, ¿no? Entonces, cada uno de los genobióticos puede afectar uno o más órganos que van a ser los específicos que nos van a llevar a la complicación. Entonces, por eso les pongo aquí toda esta serie de imágenes y bueno, para también reconocer que tenemos nosotros que tratar estas complicaciones en cada uno de estos sistemas. Y bueno, esto de manera general saber que el paciente intoxicado va a ser considerado un paciente con un trauma, como un paciente con trauma múltiple de origen químico y el manejo o lo que es el pronóstico va a empezar desde el prehospital. Entonces, desde el sitio donde se recoge al paciente, se atiende por primera vez al paciente, se le toman los signos vitales, se le quita de la fuente de exposición o se retira de la fuente de exposición, va a ser la fase de emergencia, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza el manejo del paciente intoxicado de manera prehospitalaria. Por eso es importante también reconocer la labor del prehospital para que nos dé información que es importante para nosotros y poder nosotros valorar cómo va, cómo estuvo el paciente de manera prehospitalaria a que llegue al hospital, si hubo algún cambio en los signos vitales, si hubo algún cambio en la alteración neurológica, respiratoria, entre otros, ¿no? Y bueno, también ahí hablamos y una vez que llega al hospital, ya hablamos de un apoyo vital más avanzado, ya correspondiente a urgencias, correspondiente a lo mejor a terapia intensiva. Y también hablando ahí de descontaminación y eutroficación, que le sería la última fase, donde hablaríamos ya de un antídoto o un antagonista. Entonces, no primero hablamos de descontaminación, primero hablamos de apoyo vital y después de un antídoto o un antagonista. ¿Va? Entonces, esas son las fases del manejo del paciente intoxicado. Y entonces aquí vemos nuevamente este famoso ABC que voy a estar repitiendo durante toda la plática para que no se nos olvide que ese es lo que va a mejorar el pronóstico del paciente intoxicado. Entonces siempre ABC y posteriormente descontaminación, eliminación y enfoque ya más específico. Ahora, vamos a empezar primero con el manejo y el reconocimiento de las complicaciones que nos va a generar cuando el paciente tiene afectado tanto la vía aérea como la ventilación, que esto justamente habla del AB. Entonces vamos a englobar esto porque casi siempre van un poco de la mano, ¿verdad? Si falla la vía, o sea, si hay alteraciones en la vía aérea, puede haber alteraciones en la ventilación, y entre otros, ¿no? Alteraciones en la ventilación, o sea, así de la mano, ¿no? Entonces vamos a ver justamente estas complicaciones. Vean, aquí vemos que todo paciente que está expuesto a un genobiótico que tiene entrada por vía respiratoria puede repercutir directamente en la mecánica de la ventilación, pero también hay que reconocer que un estado mental afectado, ya sea hablamos de una agitación o un estado de depresión neurológica, también nos va a afectar la vía respiratoria. ¿Por qué? Un paciente agitado, que está vomitando, que está convulsionando, puede llegar a broncoaspirar y esto afectarnos, ¿no? La respiración. Un paciente que a lo mejor está
también con deterioro neurológico y que de repente alguien le da carbón activado y el carbón activado lo vomita, obviamente no va a tener un reflejo de deglución importante y esto va a generar una broncoaspiración también. Y esto llevar a una complicación a nivel respiratorio. O pacientes que ingieren algún cáustico o que quieren algún genobiótico que tiene este efecto cáustico o corrosivo, pues también va a afectar la vía aérea por quemaduras a nivel bronquial, a nivel em, de tráquea, de bronquio, y esto generar también datos de broncoespasmo o alteraciones también en la respiración. Ujú. Entonces, esto es muy importante. No olvidemos causas de compromiso en la vía aérea, obstrucciones, espasmos musculares o parálisis de los músculos respiratorios. Ahorita más adelante vamos a ver estas causas. Entonces, vean aquí en este dibujito que me gusta mucho presentar, nos habla de que todas las causas fisiopatológicas que nos llevan a esta alteración en la mecánica ventilatoria, ¿no? Pacientes que tienen afectado el nervio frénico y que a lo mejor presentan parálisis del diafragma, puede llevar a un deterioro respiratorio. Broncoaspiración por náuseas y vómito también nos lleva a un deterioro respiratorio. Alteración neurológica importante, depresión neurológica nos lleva también a un deterioro respiratorio. Y algunos genobióticos que generan broncoespasmo o aumento en las secreciones bronquiales, como los plaguicidas organofosforados o carbamatos, también nos van a llevar a alteraciones respiratorias. Y bueno, y si nos vamos más adentro, más a lo que es la parte alveolar o el intercambio gaseoso, pues también saber que hay genobióticos que también van a afectar ya no solamente la parte estructural de la vía aérea, sino ya hablando de ese intercambio a nivel alveolar, alveocapilar, como pues son algunos gases tóxicos, que ahorita vamos a hacer mención también. Entonces, aquí tenemos dentro de estos gases tóxicos se encuentran aquellos que se consideran verdaderos, aquellos que se consideran irritantes y los que son tóxicos, ¿no? Que hay muchas definiciones, ¿verdad? Hay asfixiantes simples, bioquímicos, irritantes, entre otros, ¿no? Entonces aquí hablamos de que un gas verdadero o un tóxico verdadero en relación a un gas hace referencia a aquel que solo va a desplazar el aire en las vías respiratorias, ¿no? Como puede ser a lo mejor el gas butano, el helio. Ujú. Cuando hablamos de un gas irritante, ya hablamos de uno que va a afectar, va a tener un efecto irritativo o corrosivo a nivel de la mucosa respiratoria, que ya hablaríamos a lo mejor del ácido muriático, hablaríamos a lo mejor del hipoclorito de sodio, de la sosa cáustica, ¿verdad? Alguien que inhala incluso hasta cemento, cal, puede llegar a tener un efecto irritante en la vía respiratoria. Y ya cuando hablamos de un efecto tóxico, ya hablamos de esta parte del intercambio gaseoso, como puede ser el monóxido, el cianuro, entre otros, ¿no? Entonces vemos aquí que de acuerdo a este estado de gravedad en el que el paciente tenga esta afectación, pues va a ir afectando tanto lo cardiovascular, lo nervioso, hasta afectaciones gastrointestinales. Entonces es como un todo, ¿no? De uno nos deriva a otras complicaciones, ¿no? Y al final el paciente puede llegar a fallecer. Bueno, y aquí vemos este tipo de, en esta última parte, que los gases tóxicos o que generan alteraciones en el intercambio gaseoso o aquellos que se llaman asfixiantes bioquímicos o químicos que también a veces les llaman. Aquí tenemos a estos representantes que en muchas ocasiones van a estar en incendios o en aquellos lugares donde no hay una combustión completa de algunos productos, como es el monóxido, como es el cianuro, algunos otros plaguicidas como es el gas fosfina, ¿no? En el caso del fósforo de zinc o aluminio, y también genobióticos como los salicilatos, el paracetamol o otros tipos de plaguicidas como el paraquat, que van a afectar ya lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Y aparte van a afectar los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, y esto generar, a lo mejor en un estado de gravedad importante, como en el caso del paraquat, datos de fibrosis pulmonar. Entonces, aquí tenemos a esta gran variedad de genobióticos que tenemos que anticiparnos cuando alguien se expone a alguno de ellos a estas complicaciones que ya sabemos que por el mecanismo de acción lo van a presentar, ¿no? Entonces, aquí justamente vemos esta situación. Ahora, ¿cómo tratamos a un paciente que tiene alterado lo que es dentro del algoritmo, la ventilación y la vía aérea? Bueno, muy bien, pues aquí tenemos que aportar oxígeno, ¿sí? Ya sea por puntas nasales, por mascarillas, no reservorio, mascarillas con reservorio, mascarillas este, simple o incluso cánulas de alto flujo.
Y al final, pues algo, ya hablamos de pacientes muy graves, pues la ventilación invasiva, ¿no? Independientemente como sea, a través de una intubación o por vía orotraqueal o incluso por una crico o otro tipo de abordaje a nivel respiratorio, ¿no? Entonces, tenemos antídotos para disminuir este tipo de sintomatología. Algunos genobióticos lo tienen. Si hay mucha secreción bronquial, si hay broncoespasmo y está generado por un inhibidor de la colinesterasa como organofosfatos o carbamatos, pues podemos usar atropina. Si estamos hablando de un estado de acidosis importante, ¿verdad? Que le está generando también alteraciones neurológicas y respiratorias al paciente, pues podemos iniciar manejo con bicarbonato. E incluso les voy a comentar, de repente pacientes que combinan ácido muriático con cloro, están lavando el baño de la casa, se encierran ahí, combinan ácido muriático con cloro, pueden generar justamente la liberación de gases que son también irritantes, ¿no? Este, y esto generar irritación a nivel de la mucosa respiratoria y una manera tal vez de disminuir este grado de sensación de dolor, irritación, es dando micronebulizaciones con bicarbonato de sodio, ¿verdad? Hay casos muy específicos en los que podemos llegarlos a usar para disminuir esta situación, como en el caso que les comento de combinaciones de cloro con ácido muriático, ¿no? Y también reconocer que si vamos a usar una ventilación avanzada, no necesariamente tenemos que sedar o paralizar completamente un paciente. Siempre hay que pensar muy bien a qué está llevando ese deterioro respiratorio al paciente. Porque les digo algo, un paciente que tiene una acidosis metabólica importante, que está compensando o que está intentando compensar con una respiración acidótica, que esté todo con respiraciones rápidas, si ustedes al momento de intubar lo bloquean completamente, esas respiraciones que va a ocurrir. Esas respiraciones se van a bloquear, va a dejar de tener ese estado de compensación y el paciente va a tener más acidosis e incluso puede caer en paro. Entonces, también reconocer que un paciente con acidosis importante, a lo mejor no siempre hay que quitarle ese estímulo por completo de la respiración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues usando a lo mejor un estado de sedación que no comprometa de manera significativa la vía respiratoria, como puede ser la ketamina, ¿no? Entonces es una opción en aquellos pacientes que respiran de manera compensatoria en una acidosis y que no queremos suprimir por completo esa respiración, ¿no? Entonces podemos usar ketamina sin problema, ¿no? Y así tendremos que valorar a cada uno de los pacientes. Muy bien. Ahora, pasando ya a otro bloque, ya que vimos de manera general esta parte del ABC, ahora vamos a hablar de la letra C, la cardiotoxicidad, ¿no? Que para mí es como que de los estados de mayor compromiso en un paciente intoxicado y que lo puede llevar a una mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no reconocemos que un genobiótico o que un tóxico está generando este estado de cardiotoxicidad. Y entonces nos enfocamos en otras cosas, menos en la causa que conlleva esta situación. Vean ustedes que aquí tenemos en este esquema todos aquellos genobióticos, los que están aquí en la periferia, que pueden ser causa de alteraciones a nivel cardiovascular. Que no estoy hablando de alteraciones a nivel específicamente del miocardio, que puede ser taquicardia, bradicardia. También hablamos de lo periférico, ¿no? A pacientes que también van a generar vasodilatación o un estado de contracción vascular importante. Y entonces aquí entran todos estos genobióticos, ¿no? Desde metales pesados, beta bloqueadores, calcio antagonistas, antineoplásicos, esteroides, anabólicos esteroides, antidepresivos, antiarrítmicos, entre otros, ¿no? Y cada uno de ellos es importante reconocerlo porque su mecanismo por el cual va a generar la cardiotoxicidad puede variar, ¿no? Si hablamos de beta-bloqueadores y antagonistas, pues a lo mejor ahí obviamente ya sabemos que alteraciones en los receptores beta o en los receptores de canales de calcio se van a ver alterados para generar alteraciones en el ritmo, ¿no? Pero si hablamos a lo mejor de antidepresivos, ahí tendríamos que valorar qué antidepresivo está generando esto, si aquellos que tienen afectación en los canales de sodio, ¿no? O en qué están afectando para que se genere esa arritmia, ¿no? Entonces,
hay que ver esta situación. Igual puede haber alteraciones en el estrés oxidativo, en la producción de óxido nítrico, entre otras cuestiones. Entonces, este es nada más un esquema general para que ustedes vean todas las situaciones que nos conllevan a cardiotoxicidad. Muy bien, o de las más documentadas, podemos decir. Ahora, si un paciente cae en paro por alguna de estas causas toxicológicas, ¿qué tenemos que hacer? Si pensamos que esta, o sea, meramente el efecto es cardiotóxico, pues entonces ahí tendríamos nosotros que iniciar la reanimación cardiopulmonar. Incluso en las guías de la AJA ya nos menciona que una manera de empezar la reanimación y el tratamiento que tenemos que dar es la emulsión de lípidos. Obviamente hablando específicamente de algunos genobióticos, como puede ser la cocaína, que la cocaína es un genobiótico cardiotóxico que va a tener muchos mecanismos de acción, entre ellos bloqueo de canales de sodio, alteraciones en la estimulación de las catecolaminas, entre otras. Y entonces esto, una manera de poder revertir esta cardiotoxicidad es reanimar al paciente, iniciar compresiones y iniciar también emulsión de lípidos, ¿no? Ahora, cuando sabemos o pensamos que un paciente cayó en paro por un genobiótico cardiotóxico, la reanimación se puede llegar a extender hasta 120 minutos. Eso no quiere decir que a todos los pacientes les vamos a dar reanimación por 2 horas, solamente que tenemos que reconocer si estamos seguros o por lo menos hay una alta sospecha de que el paciente tuvo un paro cardíaco por cardiotoxicidad, pudiéramos llegar a valorar una reanimación prolongada, ¿no? Que en la literatura, como les comento, dice que puede llegar a extenderse hasta 120 minutos, ¿no? Entonces, aquí también nosotros tenemos que individualizar al paciente. Ahora, dentro de las causas de cardiotoxicidad, para poder nosotros hacer un abordaje adecuado, tenemos nosotros que valorar qué está afectado. Si está afectado lo periférico o lo vascular, o sea, la tubería, entonces, ¿qué está afectando esa tubería? Que hay falta de líquidos, hay hipovolemia o hay datos de vasodilatación como en un estado de choque. ¿No? Entonces, en base a eso, si es un estado de hipovolemia importante, pues tenemos que hidratar al paciente y corregir ese estado de déficit en cuanto a los líquidos. Pero si el paciente está con vasodilatación importante, secundario a un choque distributivo, pues entonces ahí, aparte de volumen, tendríamos que valorar de manera inicial el manejo con vasopresores, ¿no? Ahora, si lo que está fallando es la bomba, haciendo alusión al corazón, ¿qué está fallando? Si es la fuerza de contracción, la frecuencia en la que se está contrayendo el corazón o qué es lo que está generando esto. Entonces aquí tendríamos que valorar. Si es la frecuencia, pues ¿qué está? Taquirrítmico, bradiarrítmico. Si es la fuerza de contracción, pues entonces ¿qué está fallando? ¿El ventrículo izquierdo o está habiendo una afectación a nivel de los vasos del inotropismo? Entonces, ¿qué vamos a usar aquí? Una terapia farmacológica más enfocada a corregir la arritmia, más enfocada a corregir esa fuerza de contracción que tiene el corazón. Y ahí podemos usar otro tipo de terapias, también podemos, farmacológicas, desde vasopresores, inotrópicos positivos, balón de contrapulsación aórtica, entre otros, y otros manejos que ahorita les voy a mencionar también, mucho más específicos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Funciona o no el uso de vasopresor en un paciente gravemente intoxicado, sabiendo que la causa es justamente un genobiótico? Hay muchos estudios, este es uno de los que hacemos mención, donde se hizo una revisión justamente de varios artículos donde han usado tanto en animales como en humanos el uso de vasopresores ante una cariotoxicidad importante. Y entonces, ¿qué vieron ellos? Que un vasopresor puede tener efecto de manera inicial, pero no es el tratamiento específico. E incluso es tan fuerte ese mecanismo de acción de cartoxicidad que incluso aunque ustedes pongan 2, 3 vasopresores, probablemente el paciente no va a mejorar. Entonces no podemos decir que el tratamiento de una cariotoxicidad va a ser específicamente por vasopresor. Tenemos que ponerlo, sí lo tenemos que poner, nos va a ayudar de alguna manera, pero no es el manejo definitivo. Entonces tenemos que pensar en otras terapias, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice ese artículo. Entonces, aquí tenemos una herramienta que siempre que llegue un paciente intoxicado con alteraciones cardíacas o pensando en que puede tener un riesgo en esta situación, tenemos que tomarle un electrocardiograma, ¿no? Así como en un paciente infartado que en los primeros 10 minutos que llega hay que tomar un electrocardiograma, en el paciente intoxicado
también y que tiene riesgo de cardiotoxicidad o ya tiene datos, hay que tomar electrocardiograma, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar, es una herramienta que nos da la pauta para reconocer si esos cambios que estamos encontrando en ese momento nos hablarían de este riesgo de cardiotoxicidad y nos podemos adelantar a las complicaciones, como ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los genobióticos implicados? Desde simpático-miméticos, como ya vimos, beta-bloqueadores, antidepresivos, antiarrítmicos e incluso algunos gases tóxicos como el monóxido del carbono, incluso el cianuro, nos pueden generar alteraciones cardiovasculares también de manera significativa y tenemos que tomar un electrocardiograma, ¿no? Entonces aquí está, esa es la recomendación, ¿no? Todo paciente intoxicado con riesgo, con dados de cardiovascular, no hay duda que hay que tomar un electrocardiograma. Ahora, ¿para qué nos sirve? Para encontrar estos cambios. Recuerden que también les comenté que algunos genobióticos van a actuar específicamente en canales iónicos. Cuando alguno actúa a nivel del sodio, bloqueando el canal de sodio, recordemos que dentro del potencial de acción a nivel miocárdico, a nivel de la célula cardíaca, el sodio es uno de los principales iones que va a entrar a la célula para iniciar la contracción cardíaca, ¿no? O lo que es el estímulo para iniciar lo que es estímulo de fuerza y contracción bueno, entonces, ¿qué ocurre? Entra sodio, entonces empieza el potencial de acción, o sea, se empieza con ese estímulo, pero hay algunas drogas que van a generar este bloqueo de ese canal de sodio. Entonces, ¿cuáles son esas drogas? Aquí están algunos ejemplos, hay más, pero estos son como que los más representativos. Desde, incluso vean ustedes anticonvulsivantes como la carbamazepina, la fenitoína, antidepresivos, es decir, drogas como la cocaína, incluso también la metanfetamina nos puede generar algunas alteraciones en el sodio, ¿no? Entonces, si al paciente consume alguna de estas drogas, pensar que la complicación va a ser bloqueo de canal de sodio. Pero ¿qué relevancia tiene que una droga bloquee el canal de sodio? Pues nos va a generar un QRS ensanchado. Y un QRS ensanchado al final nos va a llevar a una arritmia cardíaca en relación a este QRS. Entonces nos puede dar desde una taquicardia ventricular hasta una fibrilación ventricular, ¿no? Entonces son los ritmos que nos pueden llevar a un estado de paro. Estamos hablando de un paciente severamente intoxicado. ¿Hay manejo cuando hay un bloqueo de canales de sodio? Claro que sí, podemos usar bicarbonato de sodio, pensando en saturar justamente estas vías o estos canales se quedan libres para poder nosotros hacer que vuelva a entrar sodio a la célula. Entonces damos ahí hasta la dosificación de 1 a 2 mil equivalentes, me voy a ir un poquito más rápido para no llevarnos mucho tiempo. Podemos usar también lidocaína o en caso de que no existiera bicarbonato de sodio, pues una alternativa es la solución salina hipertónica, ¿no? Muy bien, ahora, si hablamos de otro genobiótico que va a bloquear canales de potasio, aquí tenemos toda la lista de antihistamínicos como difenidramina, antipsicóticos como el haloperidol, la risperidona, incluso algunos antimicrobianos, ¿no? Nos pueden generar bloqueo de canal de sodio. Entonces, ¿qué nos va a generar un bloqueo de canal de sodio? Arritmias cardíacas también letales, como puede ser una torsada de Points, como vemos aquí. Entonces tomamos un electrocardiograma, valoramos el QT. Si el QT cada vez se prolonga más o está prolongado, puede haber una riesgo de torsada de Point. Entonces, ¿pudiéramos usar sulfato de magnesio? Sí, aquí está la dosificación. Y en casos de mayor gravedad, pensar en una desfibrilación o incluso en el uso de un marcapasos, ¿no? Pero bueno, aquí hay que anticiparnos a estas complicaciones. Y bueno, saber que también hay algunos animales de ponzoña, algunos animales venenosos que dentro de sus componentes del veneno que también nos van a generar bloqueo de canales de sodio, de potasio o estados de vasodilatación o vasoconstricción importante. Y entonces aquí vemos algunos efectos de ellos, ¿no? Desde las arañitas, los alacranes, entre otros, ¿no? Que también pueden ser causas de cardiotoxicidad. Muy bien, nada más para que tengan una idea de estas complicaciones que pueden llegar a ocurrir. Muy bien, entonces aquí esto ya lo habíamos comentado, que está fallando, si es la bomba o lo que es la vasculatura periférica. Y entonces aquí están algunos antídotos que ya mencionamos, ¿verdad? Este bicarbonato, la solución salina hipertónica, el uso bueno, también ahí hablando específicamente de algunos genobióticos, podríamos usar glucagon, podríamos usar gluconato de calcio, hablamos de bloqueadores de canales de calcio y algunas otras terapias muy específicas como puede ser la hiperinsulina o glucemia o la emulsión de lípidos que también ya comentamos. Aquí tenemos justamente aquellos genobióticos que tienen mayor, digamos, evidencia en los cuales se han usado en estados de paro cardíaco, secundario a estos, y en donde nos dicen las guías que pudiéramos llegar a usar emulsión de lípidos al 20%, ¿no? En,
Y bueno, pues se puede usar dosis repetidas hasta en 3 ocasiones, ¿no? Bueno, muy bien. Y ya pasando al último punto, solo quiero comentar que también dentro del abordaje ABC también entra el D, que hablamos de un estado de deterioro neurológico o de excitación neurológica. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que consume varias tabletas de clonazepam, llega al hospital con esta situación de casi casi en estupor. Sin embargo, aquí, ¿qué ocurría? Que la paciente todavía conservaba la mecánica respiratoria. Eso es algo que puede ocurrir con algunos fenobióticos depresores, como las benzodiazepinas, que no ocurra lo mismo con los opioides o con los barbitúricos, donde ahí, si el paciente tiene deterioro neurológico, casi siempre también va acompañado de deterioro respiratorio. Pero en el caso de las benzos, no siempre ocurre esto. Aquí también a veces se conserva el estado de respiración, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos los estados de alteración neurológica, desde un estado deprimido hasta un estado de agitación, ¿no? Que va acompañado de psicosis o de convulsiones. Y bueno, aquí algunos ejemplos de genobióticos que nos van a generar estas alteraciones a nivel cerebral, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Desde el alcohol, que ya sabemos, ¿verdad? Hasta incluso antihistamínicos, anticolinérgicos, barbitúricos, anestésicos, drogas como el GHB, como la ketamina, la cocaína, ¿no? Y bueno, hablando de otras causas, pues también hablamos de causas infecciosas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tratar cuando un paciente tiene una falla neurológica? Reconocer qué está fallando, si es el sistema nervioso central, si es el paciente que está deprimido, hay que intubar o no, o el paciente que está con convulsiones, ¿cómo la tratamos? Aquí en toxicología, la primerita línea de tratamiento y lo que tenemos que evitar es la primera línea de tratamiento, benzodiazepinas, ¿no? Cuando un paciente convulsiona de causa tóxica. Y lo que tenemos que evitar, la fenitoína. Jamás vayan a dar fenitoína en un paciente que convulsiona de causas toxicológicas. ¿Por qué? Muchas de las ocasiones las causas de convulsiones en un paciente intoxicado es bloqueo de canales de sodio. Y entonces, si damos fenitoína, que también es un bloqueador de canales de sodio, lejos de mejorar ese estado convulsivo, podemos perpetuar más esas convulsiones. Entonces, no lo tenemos que dar, ¿no? Y entonces, aquí está. Ahora, completamente contraindicado. Esto tiene que quedar muy claro. Antes, hace muchos años, cuando ustedes no sabían qué tenía el paciente que le está generando un deterioro neurológico, usaban un famoso coma cóctel, ¿no? Que tenía, era una solución que le ponían naloxona, tiamina, dextrosa, flumacenil, todo lo que encontraran en su camino para tratar de decir, bueno, pues algo de eso le va a hacer efecto al paciente y va a despertar, ¿no? Eso está completamente contraindicado. No podemos hacer eso. No podemos dar una lista de antídotos y antagonistas sin conocer o sin hacer una sospecha importante de qué genobiótico está afectando el estado neurológico del paciente. Entonces, un coma cóctel está contraindicado. ¿Por qué? Podemos perpetuar las convulsiones, podemos perpetuar una arritmia cardíaca, entonces no se indica coma cóctel, ¿no? Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos parte del tratamiento que podemos dar en un estado de depresión neurológica. ABC, como siempre, pero si reconocemos que la causa es una benzodiazepina, si hay deterioro respiratorio, valoraremos el uso de flumacenil. Pero si no hay deterioro respiratorio, dejen que su paciente duerma. Ahora, si hablamos de un opioide como es el fentanilo, pues ahí sí tendríamos que valorar el uso de un antagonista como es la naloxona, ¿no? Porque el fentanilo genera deterioro respiratorio. Entonces, ¿qué va a matar al paciente? El deterioro respiratorio. Entonces, ahí no hay duda que tenemos que usar naloxona, ¿verdad? Y bueno, otros estados también de neurológicos que a veces se condiciona algunos anticolinérgicos, usamos fisiostigmina, no neostigmina, fisiostigmina, ¿verdad? Pero también tiene indicaciones muy precisas. Y bueno, aquí tenemos justamente lo que acabo de mencionar, algunos de esos antagonistas, antídotos que podemos llegar a usar, flumacenil, no hay evidencia para el usado de manera rutinaria, solo en casos muy específicos, en casos de intoxicación severas por benzodiazepinas, y la naloxona, pues es lo que sí tiene mayor evidencia en cuanto al uso para el manejo de intoxicados por opioides, y la fisostigmina, pues tampoco ni está disponible, y aparte tiene indicaciones muy específicas para poderlo usar. Lo que les decía, un paciente que tiene de causa toxicológica, tenemos que valorar cómo vamos a tratar a estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una paciente que está convulsionando por una
intoxicación incluso por un anticonvulsivante. Eso también es importante. Algunos genobióticos como la caramazepina, como la fenitoína, dentro de su mecanismo de toxicidad, cuando toman dosis importantes, pueden generar convulsiones a pesar de ser un anticonvulsivo. Y entonces aquí tenemos las complicaciones que se pueden generar, pero también el tratamiento que tenemos que dar. Primera línea, benzodiazepinas, y ya enfocándonos en algo más específico, piridoxina, o la segunda línea de tratamiento sería propofol, benzodiazepina, propofol, y al final, si el paciente no mejora, pues mandarlo a un coma barbitúrico, ¿no? Pero nunca está dentro de este algoritmo fenitoína. Ahora, lo que sí podemos usar, levetiracetam, también sería una opción de tratamiento, ¿no? Y entonces, ya para finalizar, les quiero comentar que dentro de los estados de agitación extremo, sobre todo en pacientes consumidores de drogas estimulantes, está un estado que se llama delirium agitado, que algunas literaturas ya le empiezan a describir. Ese delirium agitado nos habla del paciente que está sumamente en un estado de excitación, donde a veces llega al hospital y está tan agitado que lo quieren canalizar y les lanza un golpe y lo agarra un policía y lo agarra un camillero y lo agarra un enfermero y lo agarra un médico, y a pesar de estar 6 personas sobre él, el paciente no tiene tanta fuerza, o su estado de agitación es tan importante que no logran controlar a este paciente, ¿no? Cuando les llega un tipo de este paciente, pues pensar que hay muchas causas que van a llevar a este delirium agitado, desde causas psiquiátricas, ¿no? Hasta causas toxicológicas, como vemos aquí. Desde hay causas por enfermedades de otro tipo que no son tóxicas, hasta hasta causas toxicológicas, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen. Y casi, casi como la ardillita, ¿verdad? De vecinos invasores, el paciente va a estar completamente en un estado de excitación, ¿no? Y entonces ahí, pues, ¿qué podemos llegar a dar? Vean ustedes las complicaciones que va a presentar el paciente, y entonces ahí podemos nosotros valorar el soporte multisistémico, ABC, benzodiazepinas de primer lugar. Si el paciente no mejora con una dosis de benzodiazepinas, dejen infusión de benzodiazepinas, deben infusión de dexmedetomidina, e incluso ahí pueden llegar a usar antipsicóticos, pueden llegar a usar propofol, o de primera instancia meter al paciente en un coma barbitúrico, porque ese estado de agitación no solamente va a generar alteraciones neurológicas, sino también estados de hiperexcitación que van a dar una rabdomiolisis, una lesión renal, o incluso llevarlo a alteraciones hemodinámicas significativas y a la muerte del paciente. Entonces hay que controlarlo como dé lugar, ¿no? Entonces aquí tenemos todos estos medicamentos, que no solo usar bolitos, como les digo, sino dejar infusiones para poder manejar ese estado de excitación importante, ¿no? Y entonces aquí nada más para resumir, estados de agitación, cómo los tratamos, y estados de depresión también, ¿no? Recuerden siempre ABC, y no el antídoto necesariamente hay que usarlo de manera inicial, ¿no? Sobre todo en estas partes del estado de alteraciones neurológicas. Ujú. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, recordar lo que les dije en un principio, que lo primero que tenemos que ver en el paciente y tratar es las complicaciones mediante el soporte vital básico. Como nos dice nuestra maestra, primero el paciente y luego el tóxico, ¿no? Nunca se les debe de olvidar, es una de las principales enseñanzas para mejorar el pronóstico del paciente intoxicado, ¿no? Y bueno, pues agradecerle la invitación. Nuevamente aquí algunas imágenes del centro toxicológico donde yo laboro. Este, el personal está el doctor Jesús Madrigal, la doctora Paula Rodríguez, obviamente mi maestra, la doctora Patricia Escalante Galindo, y pues todo el personal que está con nosotros en este centro toxicológico, ¿no? Les agradezco mucho su atención, y pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo podemos responder. Ay, me salí por acá. Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues excelente, gracias, profesor Miguel. Pues yo impresionado con la capacidad que has tenido de sintetizar algo tan profundo como es manejo avanzado del paciente intoxicado. Hay algo que quiero resaltar y, por supuesto, ya vienen todas las preguntas y te felicitan, por supuesto, en el chat, como estoy viendo, pero ¿qué es la experiencia que en tu ejercicio como médico has tenido que haya sido el paciente más complicado? ¿Son estos cócteles de medicamentos o con drogas que has tenido tú como tal la oportunidad de ver, de presenciar? Sí, sí, bueno, ahí en el centro toxicológico donde laboro, que prácticamente vemos esta parte clínica, la mayoría de bueno, no tenemos una alta mortalidad afortunadamente, pero los pacientes que han llegado a fallecer, la gran mayoría han sido por uso de plaguicidas de tipo fosfuro, tanto fosfuro de zinc Ok, como
niño, incluso de paraquat, ¿no? Ok, Eh, Lamentablemente, sabemos que este tipo de plaguicidas pues ya está prohibido completamente en otros países, pero lamentablemente aquí en México todavía lo tienen, ¿no? Y bueno, entiendo. sabemos que estos plaguicidas no tienen un antídoto, no tienen un antídoto y lamentablemente el manejo inicial es lo que mejora el pronóstico. Entonces, ¿qué ocurre en la gran mayoría de estos pacientes? Llegan 3 días después de la ingesta, llegan 4 días después de la ingesta de estos plaguicidas, ya fueron tratados por varias instituciones, por varios hospitales, donde pues aquí qué ocurre. A nosotros como médicos nadie nos enseña en las escuelas temas de Ok, toxicología y menos temas de intoxicaciones y de plaguicidas como tal. Entonces llega el ok, paciente ya complicado, llega con deterioro respiratorio, deterioro neurológico y la gran mayoría muere por alteraciones cardiovasculares, ¿no? Esa es como que la mayor mortalidad que hemos llegado a tener en este tipo de pacientes. Y en el caso del paraquat, ok. sí también afectación respiratoria, ¿no? Por este riesgo de fibrosis pulmonar. Y Así es como es. la mayoría de las complicaciones que nosotros tenemos. Afortunadamente, a pesar de que nos llegan también mordidos por arañas y por serpientes que también llegan a complicarse en algún momento, no hemos tenido mortalidad porque tenemos el antídoto. Y en este tipo de situaciones, como que la respuesta es un poquito más efectiva, a diferencia de otro tipo de genobióticos donde pues no hay un antídoto y es que el problema es ese, ¿no? Que cuando Claro. se da un manejo inicial oportuno o adecuado, pues la complicación ya se lleva a cabo y cuando llegan ya están completamente mal, ¿no? Entonces ya solo estamos prácticamente dando soporte hasta que el paciente llega a fallecer. Es correcto, sí, tienes razón y estoy totalmente de acuerdo. El tiempo inicial de tratamiento es crucial para la vitalidad de estos pacientes como tal. Y una cuestión más, si me permites, Miguel, en cuanto a antídotos que tú nos comentabas, si es posible que no, que a veces los tienen bajo llave. ¿Es esto frecuente, estas situaciones? ¿Están con disponibilidad ustedes allá? Sí, en el caso de ahí del Hospital donde laboro, sí tenemos un botiquín, ¿no? Ok, Porque justamente está ese servicio de toxicología ahí en el mismo hospital. Pero sí, lamentablemente, hablando a nivel del país, no hay en todos los hospitales un servicio, claro. como en la mayoría de los países, un servicio de toxicología o que esté cercano. Y entonces ocurre esto, que no tenemos esa cultura de nosotros pensar que en muchas situaciones la complicación es por una intoxicación. Entonces no tenemos preparado ese botiquín, no lo tenemos a la mano y a la hora de estar buscando qué hospital nos apoya, de dónde podemos conseguir este antídoto, dónde puede llegar este paciente. Entonces eso hace un retraso. No tenemos esa Ya. cultura, no tenemos digamos, ese camino que nos aperture a siempre tener a la mano fármacos o antagonistas o antídotos que nos ayuden a este tipo de intoxicaciones. Ujú. Sí, lamentablemente, es correcto. Creo que en Latinoamérica, muchos países, lamentablemente estamos así. Bien, la profesora, no sé, creo que nos escribía que tenían algunos comentarios allí, si nos puede ayudar la profesora del Ángel, gracias. Que quedaron todos abismados, estupefactos, porque lo que hacen es puro felicitarte, profe. Yo veo una de esas felicitaciones porque realmente condensaste todo lo que es el manejo y lo más importante, la primera atención, ¿no? Al paciente intoxicado, que efectivamente es eso. El A, B, C, D, E y el F, llamar al toxicólogo, ¿no? Porque muchas veces no son los toxicólogos los que están en la emergencia. No, te felicitan todo, profe, no hay ninguna pregunta hasta ahorita. Lo que sí me gustaría es hacer un comentario y siempre recalcar, porque veo que hay muchos jóvenes estudiantes aquí y médicos que están iniciando, que lo primero ante la atención de un paciente intoxicado es la protección del equipo de salud, profe. Si nos puedes comentar algo al respecto. Luego, eso es como que lo principal que tenemos que hacer, ¿no? Ante todo paciente intoxicado, cuando desconocemos, sobre todo si hay una exposición cutánea, una exposición respiratoria, incluso hasta en caso de fosfuros, cuando hay una intoxicación oral y de repente el paciente llega exhalando gas fosfina, siempre tenemos que tomar nuestras precauciones, ¿no? Hay ahí como un dicho que dice que primero es bueno, el médico, la persona que atiende al intoxicado. ¿Por qué? Porque así no habrían dos intoxicados, ¿no? Entonces siempre tomar, cuando desconocemos sobre todo qué genobióticos se expuso el paciente, siempre usar una protección pues lo adecuado, ¿no? O cuando tenemos una sospecha. Entonces en este equipo de protección, recordemos que hay diferentes niveles.
y va a depender justamente del tipo de genobiótico al que nos expongamos, ¿no? Casi siempre si es un medicamento, pues no necesariamente tenemos que hacer un equipo de protección estricto porque no tenemos un riesgo alto en el caso de nosotros, pero si hablamos de un plaguicida, ahí sí. Y acuérdense que si hay una exposición cutánea, primero es descontaminar al paciente, quitar la ropa, hacer descontaminación cutánea y durante esa descontaminación usar un equipo de protección, por lo menos, bueno, ahí va a variar mucho del tipo de tóxico, ¿verdad? Desde un nivel C hasta un nivel B, pero bueno, esto va a depender mucho, o sea, es hablar ya también de las cosas mucho más específicas, pero siempre recordemos, nuestra seguridad es primero, siempre, siempre. Ujú. Exactamente, todo el equipo de salud, incluyendo hasta el paramédico, el portero, todo el mundo. Profe, te preguntan, ¿qué Correcto. tanta es tu experiencia con fosfuro de aluminio si disponen de emulsiones lipídicas? Sí, sí, fíjese que en los hospitales casi siempre el servicio que nos apoya para generar esta emulsión de lípidos es el servicio de apoyo nutricio, de nutrición, que casi siempre la emulsión de lípidos lo hemos usado como una alimentación parenteral en pacientes graves, ¿no? En la terapia intensiva. Aquí el punto es de que tiene que ser una concentración muy específica, que es el 20%. En algunas farmacias podemos llegar a conseguir esta emulsión de lípidos, no tengo ningún conflicto de intereses, pero lo pueden Por si conseguir. acaso. Está como el nombre Intralipid, Lipofundin. No sé si hay en otros países también se cuenten con estos mismos farmacéuticos o distribuidores, pero aquí en México por lo menos lo tenemos en algunos, Qué tampoco en bueno, todas las farmacias, ¿verdad? En las farmacias muy especializadas lo podemos llegar a encontrar. Y cuando nos llega ese tipo de pacientes, pues lo llegamos a usar, sí lo llegamos a usar. Ujú. Eh, correcto. y bueno, en el caso de fósforo de aluminio y zinc, Buenas no es tardes. ahí también nos comentaron, no es nuestra principal estadística en el centro toxicológico, pero sí es una de las terceras causas bueno, los plaguicidas en general, ¿no? Y el fósforo de aluminio y de zinc va dentro de ese conjunto de plaguicidas. Sí hemos tenido casos de éxito, pero también hemos tenido casos también, como les digo, de mortalidad, ¿no? Y bueno, la gran mayoría afortunadamente han sido de éxitos porque llegan en tiempo. Ahí también Qué hay bueno. otras terapias, no sé, lavado con aceite de coco, entre otras terapias, ¿no? Incluso a veces les pasamos hemoperfusión con filtros específicos para hacer esta terapia. Pero bueno, ahí te digo, también es otro tema muy específico, pero bueno, sí tenemos cierta Qué experiencia con bueno. pacientes. Ujú. Chévere. Por si acaso, para los que nos sigan en nuestro canal, en tu canal de YouTube, Yo la veo con veneno, donde se va a subir este video, revisen si son estudiantes. ¿Será que todos los fosfuros son plaguicidas de banda roja o hay alguno de amarilla? Tengan mucho cuidado con esos datos. Es importante manejarlos siempre como toxicólogos. Es necesario prácticamente. Y creo que la profesora Mirta estaba por allí saludándonos. Adelante, profesora. Sí, sí. Feliz tarde, ¿cómo están? Bienvenida. Excelente compartir, verdaderamente, doctor Miguel, lo felicito. Muchas Lo gracias. que quería era hablar acerca, yo soy pediatra, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente intoxicado que llega a la emergencia, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una evaluación sistémica rápida y la estabilización de las funciones vitales. Posteriormente, nosotros como pediatra hacemos una evaluación del triángulo pediátrico. Ese triángulo pediátrico nos determina una parte, que es la apariencia, el sistema nervioso central, cómo está el sistema nervioso central de ese paciente. La otra parte del triángulo nos habla a favor de la parte circulatoria, es decir, cómo está esa función cardíaca del paciente. Y la otra parte es la respiratoria, que nos habla sobre la ventilación. Y posteriormente, por supuesto, este triángulo de evaluación pediátrico es de 30 a 60 segundos. Nada más utilizamos la visión y la audición, no ocultamos al paciente ni nada. De allí pasamos rápidamente al ABCDEF para toda la parte esta. Primero, por supuesto, la permeabilidad la vía aérea permeable. Es decir, nosotros tenemos que buscar si hay algo que lo está obstruyendo. Muchas veces tenemos que ponerle cánula, otras veces hay que intubarlo
Posteriormente pasamos a la ventilación, está hiperventilando, no está, está hipoventilando, le colocamos Claro. oxigenación, viene la parte cardíaca con toda la parte de frecuencia cardíaca, hipertensión. Luego vamos a la parte neurológica. Allí sí está las pupilas, que son muy importantes, si está convulsionando, si es la escala de Glasgow. Posteriormente vamos a la exposición, que es la parte de la revisión completa de este paciente. Y posteriormente pasamos a lo que son los antídotos, porque en muchas oportunidades vemos que cuando llega el paciente de una vez piensan que hay que hacer un lavado gástrico, que ya casi no indicamos lavado gástrico, y de una vez el antídoto. Entonces siempre tenemos que hablar con nuestros residentes de que primero tenemos que evaluar ese paciente, verlo, estabilizar sus funciones vitales para posteriormente y pasar por el triángulo de evaluación pediátrica en el caso mío y la parte ABCD, y posteriormente es que podemos hablar de descontaminación de estos pacientes. Así es, muy bien. Excelente reseñado. Y la Gracias, otra profesor. cosa, y la otra cosa así pequeñito, nunca había oído de las nebulizaciones de bicarbonato para estos gases, que me pareció bien interesante. Ujú, sí, bien Sí, interesante. Bueno, sí, profe, fíjese ya sabes que para el próximo compartir tenemos atención pediátrica del paciente intoxicado. Excelente. Así que la doctora Mirta Cisnero, que se ponga la pila, que para el próximo mes, tenemos el último domingo del mes que Qué viene, la bueno. tenemos a la doctora Cisnero. Ay, Dios Ay, mío. Dios mío, qué compromiso con todo. Delante Bueno, de 36 personas, doctora Cisnero, está con... Excelente tema. Sí, El profesor Alexis con mucho igual, no gusto. sé si gusta compartirnos algo de su experiencia. No, vale, gracias. Igual me uno a las felicitaciones con el doctor Miguel. Me encantó que hablaras de la emulsión lipídica. Casualmente estamos en el servicio nosotros haciendo una revisión porque muchas guías clínicas en toxicología la indican, pues. Entonces no tenemos esa experiencia, seguramente te vamos a estar contactando. Y lo otro, esa alerta que dijiste para la fenitoína o el epamín es importante. Tú explicabas muy bien y ese efecto paradójico que tiene, que el paciente hace crisis, entonces probablemente tú sigas aumentando la dosis de epamín y vas a seguir teniendo crisis y sigues aumentando porque se exacerban más las crisis y no todos los hospitales tienen para hacer niveles del epamín. Entonces, bueno, ahí la cosa se te complica demasiado. Ese tip que dices ahí es súper importantísimo que lo hayas planteado porque es importante que lo tengamos en cuenta en las intoxicaciones. De resto, de verdad, me pareció fabuloso ir al canal de YouTube para ver otra vez con calma, agarrar el cuaderno y revisar todo, pero excelente, de verdad que sí. Muy amable. Una clase magistral. Así. Por aquí te preguntan, profe, pero se me perdió la pregunta ahora. Algo que voy a agregar en relación con el flumacenilo. Yo veo que usan mucho flumacenilo y solamente se debe usar cuando hay una intoxicación severa, como dice el doctor, por benzodiazepina. Entonces, hay pacientes que están convulsionando por un antidepresivo tricíclico y utilizan el flumacenilo. Entonces, lo que hace es aumentar el problema neurológico que tiene el paciente. Sí, Entonces, eso es muy importante porque lo usan con mucha frecuencia. Entonces, tenemos que tener correcto. mucho cuidado con eso. La Sí, dosis sí. del bicarbonato, profe, en NBZ. Sí, miren, nosotros lo que hacemos no es el bicarbonato puro para nebulizar, tenemos que hacer una dilución, usamos 3 mililitros de la ámpula de bicarbonato, 3 mililitros, y lo diluimos en 10, bueno, lo formamos en 10 de solución salina. Entonces, esa Bien. combinación, ahí ya de 3,7 de agua, ya lo usamos para nebulizar al paciente. Es la manera Chévere. que usamos. Perfecto. Y sí, sí, tiene un efecto nada más para quitar justamente esa sensación que refieren los pacientes que están justamente con esa sensación como de irritación a nivel respiratorio. Obviamente, si el paciente pues ya tiene broncoespasmo ahí, pues hay que dar tratamiento para eso, pero al fin y al cabo la sintomatología mejora un poco en el paciente, sí mejora. Entonces, para que ustedes nos dirán su experiencia si lo llegan a usar también. Muy bien.
Perfecto, bueno, no hay más preguntas, profe, no nos queda más que agradecerte a ti, a todos los que se conectaron hoy, 36 personas llegamos a tener en algún momento, bárbaro, dice por aquí Albert Elías Espinosa, muchos países conectados desde Nicaragua, vemos participantes de Colombia, de Ecuador, vemos participantes de Dominicana, México, por supuesto, Venezuela, Ecuador está saludando. Bueno, Ah, profe. Nos doctor, seguiremos viendo en el camino. Muchas personas ingresaron tarde. Por favor, recuerden que la grabación va a estar disponible. Ahí están anotando el doctor de Pool en el canal, en tu canal. Yo la veo con veneno. Se pueden suscribir. Todavía estamos gratis. Aprovechen la oferta. Y bueno, desde Venezuela también se conectan por allí, profe. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos Dios mediante entonces el próximo mes, el último domingo, 4 de la tarde, hora de Venezuela, con la doctora Mirta Cisneros y la atención del paciente pediátrico intoxicado. Hasta luego, muchísimas gracias. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Todos. Muy bien.